Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Señores, hoy vengo a hablaros de un problema que ha surgido a raíz de la actualización del parche 1.9 de Victoria 3, específicamente con México. Desconozco si ha pasado realmente a más países, pero yo me he dado cuenta de que esto le está ocurriendo a México en este último parche. Y es que, como estáis viendo, ahora empieza directamente en casi menos 4K de ingresos, ¿vale? Empezamos con un negativo bastante grande y evidentemente el motivo por el que todo esto viene es porque empezamos con menos 284 de burocracia, ¿vale? Empezamos en un déficit bastante grande de burocracia, perdemos, pues vamos, el 100%. ¿Y qué ocurre con esto? A ver, ¿de dónde puede venir esto? Yo imagino que a lo mejor en el último parche, pues como veo todos estos ajustes al tema de las compañías, más cosas que Paradox ha modificado, puede ser que hayan cambiado el consumo de burocracia de alguna institución, o a lo mejor incluso han cambiado algún edificio a México y le han quitado edificios de administración gubernamental, puede ser. El tema es que, pues, del parche anterior a este, pues ahora México se encuentra en esta situación y puede ser que a lo mejor incluso algún otro país más también se encuentre así. Entonces, señores, además un detalle curioso es que ya no te avisa, ¿vale? Yo cuando entré la primera vez con México y me encontré esto, dije, un momento, ¿qué está pasando aquí? Y puse el ratón aquí encima y vi que no estaba dejando de cobrar ningún impuesto, dije, un momento, ¿qué está pasando aquí? Me vine incluso al presupuesto, fui a ver los estados y digo, si es que no estoy cobrando, no estoy ganando absolutamente nada de ningún estado, ¿qué está pasando? Y no tengo mal gasto de impuestos porque no me sale aquí el mensaje que hasta ahora en los parches anteriores aparecía, hasta que pues yo, que estoy un poco ciego, pues no me di cuenta de lo de la burocracia y entonces dije, a un momento, que tengo menos 284 de burocracia. Y claro, al poner el ratón aquí encima ya sí os avisa de que se está malgastando el 100% de los impuestos, o sea, básicamente no estás cobrando nada. Pues, a ver, señores, estaréis pensando, pero Oso, ¿tú no tenías un magnífico mod que mejoraba todos los países hispanos? ¿Qué pasa con esto? ¿Has arreglado este problema con México? Pues señores, efectivamente, nada más ver que esto estaba ocurriendo, arreglé el problema con el mod de países hispanos. Os lo enseño. Y esto que estáis viendo, señores, ya es el juego con el mod de países hispanos mejorados activado. Y como estáis viendo, la diferencia es bastante notable. Hemos pasado de un balance negativo de casi 4K a tener un balance positivo de 15K. ¿Vale? Ya la cosa cambia bastante y, pues, como es lógico, el tema de la burocracia ya no está en casi menos 300, por los que empezábamos en el juego base, sin el mod, sino que ahora pues tenemos 19. Ojo, no empezamos tampoco demasiado resueltos en cuanto a burocracia, vais a tener que construir vuestros edificios gubernamentales si queréis seguir creciendo, pero por lo menos ya tenéis un punto de partida con el que pues el juego no se os va a hacer demasiado cuesta arriba al principio y vas a poder desarrollaros con normalidad. Además, para el que no conozca el mod realmente, no solamente arregla esto, ¿vale? Este mod arregla muchas más cosas de los países hispanos, añade todas las universidades que había en la América Hispana, por ejemplo, añade más edificios, cambia leyes para ajustarlas y que sea pues un poquito más coherente al desarrollo real que tenía Hispanoamérica sobre esta época, cambia la alfabetización, la pone a un nivel más realista, no con el subdesarrollo educativo que empezaba toda Hispanoamérica. Entonces, todo eso, señores, pues lo cambia este mod, además de, por supuesto, los penalizadores que tenían todos los estados hispanos en el juego base han sido modificados por una serie de modificaciones. La Sierra Madre, pues ahora tiene este 20% extra de rendimiento en las minas de oro para representar realmente lo rico que era México en cuanto a metales. Recordemos que la Nueva España, antes de su independencia, era pues prácticamente la nación más rica del mundo por la extracción de oro que tenía. Bueno, más que oro plata, ¿no? Pero como no se puede representar bien en el juego, porque en el juego, en el Victoria no está la plata, pues lo he representado mediante ese bufo al oro. Lo mismo pues con los Andes, que también pues se cambia el penalizador que tenía antes a la infraestructura y a la construcción, pues se cambia nuevamente por el mismo bufo a las minas de oro, también para representar el tema de la plata. Y pues este mod evidentemente deja a Hispanoamérica en una posición más histórica, más real, no pues la leyenda negra de que los hispanos pues somos gente subdesarrollada y atrasada, que es lo que ha representado Paradox en el juego base.
Para el que no lo conozca, no tenga todavía este mod, tenéis link en la descripción del vídeo a Steam y también tenéis link al canal de Discord donde tenéis la posibilidad también de descargar el mod para aquellos que no tengáis el juego en Steam. Lo tenéis ahí totalmente gratis, accesible en el Discord y también, por supuesto, por los que tengáis el juego en Steam, en el workshop. Si no queréis utilizar el enlace, simplemente buscad Países Hispanos Mejorados y lo encontraréis. Y señores, como digo, bueno, aprovecho también este vídeo para comentar lo que está actualizado en la 1.9, como estáis viendo. Si alguno tiene dudas, que sepáis que podéis jugarlo perfectamente, no crashea, nada, yo lo estoy usando para grabar mis series en estos momentos. Y también voy a aprovechar para comentar que el mod de Pax Hispánica, ese sí que es cierto que todavía no está actualizado a la 1.9, por lo tanto, si queréis jugar a ese mod, tendréis que tener la versión 1.8. Si no tenéis el juego en Steam, pues tendréis que buscaros la versión 1.8 y si tenéis el juego en Steam tendréis en las opciones del juego, en la configuración, en la biblioteca, tendréis que iros al apartado de betas y ahí seleccionar las versiones anteriores. Podéis seleccionar la versión, pues la última que haya de la 1.8 y ahí así que el mod Pax Hispánica os funcionará perfectamente. Ahora mismo no tengo mucho tiempo para actualizarlo, así que ya os comento que tardaré un poquito en poder actualizar el mod Pax Hispánica, pero este sí que lo tenéis ya completamente actualizado y funcional. Y señores, eso era todo lo que os quería comentar, este pequeño problema que me encontré con México después de la actualización y que ya está corregido gracias al mod Pax Hispánica, perdón, gracias al mod de Países Hispanos Mejorados. Y como estáis viendo, el mod ya no solamente hace que el juego pues sea mucho más realista y pues justo, ¿no? Es más equilibrado con los países hispanos, sino que es que además ahora se da la situación de que con México es prácticamente obligatorio tener ese mod si queréis poder desarrollaros como Dios manda. También, por cierto, voy a aprovechar para contaros un cambio más que ha tenido el mod en esta última versión, porque pues ya que estaba hice algunos ajustes y es que he hecho que los edificios de construcción sean un poquito más rentables, ¿vale? Como estáis viendo tenemos 30 de construcción con solo 2 edificios, ¿vale? Lo he modificado de tal modo que ahora los edificios de construcción son más eficientes y es que considero que eran muy caros para la poca construcción que te daba. Entonces eso lo he ajustado, el precio, el coste sigue siendo el mismo, pero ahora pues evidentemente os da mucha más construcción, por lo tanto no necesitaréis tantos edificios para poder desarrollaros rápidamente. De modo que ya no estaréis a lo mejor hasta el 1870 con una construcción súper lenta sin poder desarrollar bien vuestra economía, sino que ahora pues las partidas van a ser mucho más disfrutables, va a ir todo un poquito más acelerado en cuanto a desarrollo económico y vais a poder disfrutar un poquito más del juego. Esto, por cierto, como es evidente, se cambia el edificio, es decir, lo que ha cambiado son los edificios de la construcción, por lo tanto, esto pues afecta a todos los países. Pues por ejemplo, si nos ponemos con Nueva Granada, vamos a ver que ellos con solo un edificio de construcción, ¿vale? Solo tienen un edificio de construcción, ya tienen 20, ¿vale? Entonces, si nos venimos a, por ejemplo, Gran Bretaña, ¿vale? Con Gran Bretaña vamos a ver que ellos empiezan ya con 190 de construcción porque tienen 9 edificios. Entonces, como estáis viendo, esto al fin y al cabo se aplica a todos, así que evidentemente si cogéis un país más rico, pues vais a construir aún más rápido, ¿no? Esto al fin y al cabo es un poco para acelerar las campañas y que sean más disfrutables y que desde el principio, pues aquellos que disfrutáis más de la parte económica del juego, de ir construyendo edificios, de ir desarrollándoos, pues con este cambio, con este ajuste a la eficiencia de los edificios de construcción, creo que os lo vais a pasar un poquito mejor y además esto también beneficia a los países hispanos porque normalmente, pues como habéis visto con Nueva Granada, empezábamos con un K nada más. Entonces, cuando tienes solamente un K de beneficios, un edificio más de construcción puede significar que pases a negativo. Entonces, con esto ya vais a tenerlo un poquito más fácil y para con poquitos edificios ir avanzando un poquillo más sin llegar a estar en negativo. Y es que, como digo, los edificios de construcción eran muy caros para la velocidad de construcción que te aportaba cada uno de ellos. Con esto ya queda corregido. Y en fin, señores, yo creo que con esto es suficiente. Quería informaros de este ajuste que hemos hecho porque me resultó muy curioso cuando la vi. Y lo dicho, tenéis el link al mod en la descripción. Y señores, espero que os haya sido de utilidad este vídeo. Y por supuesto, si probáis el mod, dejadme en comentarios qué os parece. Y en fin, yo me despido. Un saludo y nos vemos.